Entonces, a Lady le ofrecieron una academia multinivel que se llama B. No sé si ustedes la conocen, búsquenla, identifíquenla. Y le estaban ofreciendo una mentoría, perdón, una membresía de $1000 donde ella debía firmar un pagaré en blanco. Obviamente, al ser abogada, eso le prendió una alerta y dijo, no, pues que yo no puedo firmar un pagaré en blanco. O sea, hello, estoy es como adquiriendo una deuda. Y adicional, cuando ella empezó a tener dudas con respecto a las clases, no tenía como alguien a quien verdaderamente hacerle sus preguntas. A mí también me pareció extremadamente frustrante cuando pagué muchos cursos grupales, cuando entrábamos y éramos 100, 200, 300 personas y mis dudas se quedaban en el limbo porque yo no tenía a quién preguntarle. Entonces, en este gremio, ¿sí? En el gremio de los mercados financieros, ustedes se van a topar con eso. Eso es lo que encontramos aquí. Mucha información, mucha educación, pero poco compromiso, tanto de academias como de mentores. Y ofreciendo cursos a unos costos bastante altos para cuando uno está empezando, ¿sí? Cuando uno está empezando, uno normalmente no posee 1000, 2000, 3000 ni $5000 para empezar una carrera. Muchos como yo, para hacer la universidad, tuvieron que endeudarse, pagar bancos y CETEX y demás para uno poder tener un título universitario y lograr un empleo medianamente que te paguen bien. Entonces, cuando yo empecé a identificar todo esto, me lo puse como meta. Yo dije, algún día voy a tener una academia que haga todo lo contrario que hagan los demás. Sin embargo, me demoré mucho para tomar la decisión también, porque es bastante complejo educar y porque finalmente quería entregar algo que sí le transformara a las personas como su visión y sobre todo que uno sí lograra en las personas una transformación. Entonces, les quería mostrar esto porque sé que muchos vienen de pronto con su carrera base, que vienen haciendo normal su trabajo, ¿cierto? Pero finalmente creen que es imposible de pronto mezclar la actividad. De hecho, no. Al principio es bueno mezclar la actividad, empezar a educarse, empezar a sacar el tiempo y una vez ustedes ya tengan una práctica consistente y una cuenta auditada, que es una auditoría para los que no saben nada de trading. Una auditoría es que yo meto mi cuenta en un software y ella me saca la trazabilidad en ganancias y pérdidas o en el porcentaje de riesgo que tuvo mi cuenta mes a mes. Es como la contabilidad de su negocio. Y todas las personas deberían en realidad auditar una cuenta, ¿sí? Entonces, lo que yo les quería decir con este tema de Lady es para que ustedes por favor identifiquen esa academia, se llama BE, no le vayan a firmar pagaré en blanco a ninguna academia, no se vayan a poner a endeudarse por cursos de 500, 1000, $2000 grupales, porque chicos, en un grupal es bastante complejo lograr que cada uno de ustedes aprenda de la forma adecuada y correcta y sobre todo como de resolverles todas las dudas que se les pueda presentar en el camino, ¿sí? Entonces, les voy a poner aquí a los que no me conocen un poquito de mi historia para que vean dónde yo vivía, que ahorita estaba viendo ese apartamento y yo dije, ay, tan bonito. Entonces, miren un momento mi vida. Así que si aquí hay muchas personas que en este momento estén siendo vendedores puerta a puerta, estén vendiendo paquetes de telefonía en centros comerciales o estén trabajando para algún sistema bancario como freelance,
En fin, cual sea la actividad que ustedes están haciendo, con esto les quiero mostrar que yo vengo de allí, que yo también vendía paquetes de teléfonos en un centro comercial, que yo también tuve que estar parada 8 horas en el mercado trabajando de domingo a domingo, así que para ustedes no es imposible aprender otra actividad, lo único que deben hacer es simplemente tomar acción, tomar la decisión y volverse muy disciplinado con esa decisión que ustedes vayan a tomar. Bien sea porque vayan a ser inversores de los mercados, ustedes deben educarse para que sepan dónde depositan su dinero, para que sepan en qué están invirtiendo y para que entiendan cuando alguien les pregunte en qué están invirtiendo, ustedes puedan explicar en qué tienen una inversión o en qué tipo de activo financiero se mueve su inversión. Así que yo creo que es algo básico que todas las personas deberían aprender antes de empezar en el mercado, ¿sí? Voy a hablarles hoy de los 3 pilares fundamentales que debe tener un trader o un comerciante de los mercados financieros. Y esos 3 pilares son un excelente análisis técnico, que es cuando ustedes se sientan en una plataforma que se llama MetaTrader 4 o MetaTrader 5 o NinjaTrader para los que manejan, por ejemplo, índices o otro tipo de activos y entender que hay un poco de velitas allí, mañana se las voy a mostrar en un gráfico técnico, que hay unos patrones, que hay un lenguaje, que hay una estructura que ustedes deben estudiar y deben aprender, ¿sí? Un análisis técnico es un gráfico de un activo financiero que te va registrando los periodos de ese activo, los cambios que normalmente tiene ese activo, al alza o a la baja, ¿sí? Hay momentos en que el mercado también se queda como inestable, como en rango, y nosotros a eso le llamamos tendencia en consolidación, pero que finalmente hay un análisis, ¿sí? Hay un activo financiero que es real. ¿Por qué les hago la severidad o la aclaración de que sea real? Porque también están ofreciendo inversiones en activos financieros ficticios, en cosas que no existen. Entonces ustedes, si no tienen buena educación en el mercado, van a ser estafados, van a ser engañados. ¿Cuál es la idea? Que ustedes entiendan que un comerciante de los mercados financieros o trader es alguien que se sienta a hacer un análisis técnico de hacia dónde va a ir ese activo para saber en qué momento va a comprar o va a vender, ¿sí? Cuando ese trader aprende de análisis técnico, aprende a leer el lenguaje del análisis técnico, ese trader también debe tomar decisiones de acuerdo a un calendario económico para que haga un análisis fundamental, ¿sí? Ese análisis fundamental es cuando ustedes miran que existe, se los voy a mostrar por aquí en mi pantalla, existe un calendario económico, ¿sí? Ese calendario económico ya está preestablecido, es un calendario mundial que afecta el mercado financiero y que todo operador de los mercados debe tenerlo como su opción de análisis para determinar qué noticia me va a afectar el activo en el que yo esté trabajando. Si ustedes ven, por ejemplo, este calendario económico en investing.com, él está por países. Obviamente yo lo tengo por aquí con un filtro de países, ¿sí? De los países que más me interesan a mí las noticias económicas. Pero si ustedes, por ejemplo, quieren conocer las noticias económicas antes de que salgan en las noticias de su país, ustedes simplemente entran aquí, seleccionan la bandera de su país y de esa manera ustedes van a poder saber cómo va la economía de su país sin esperar a que salgan en el noticiero. Acá vemos nosotros índices de inflación, índices de desempleo, si ha crecido o ha decrecido, todo sale aquí. Entonces, cuando yo soy inversionista de los mercados financieros, cuando yo soy trader, yo debo estar pendiente de las noticias económicas que afecten mi activo financiero. Y aquí algo importante. Muchas personas me habían estado escribiendo y preguntándome que si me gustaban las criptomonedas o que si yo hacía trading en criptomonedas y a muchos les he contestado que no.
Y no es porque no sean buenas, no, es otro mercado. Lo que pasa es que es un mercado altamente volátil que hasta el momento ninguna noticia económica lo impacta y debido a eso está más ligado a la ley de oferta y demanda, ¿sí? Entonces, no es que no me guste, simplemente yo me especialicé en otro tipo de mercados. ¿Cómo cuáles? Como el mercado de las divisas o Forex, ¿sí? Forex Exchange es mercado de divisas. Yo me especialicé en el mercado de divisas. Me gusta también el mercado de índices. Me gusta ver un Standard Poor's, me gusta ver un Nasdaq, me gusta analizar ese tipo de activos. Y también me encanta, o el activo que yo más opero es un commodity que se llama oro. A mí me gusta ver cómo se porta el oro en el mercado. Y para yo poder operar oro, tengo que estar muy ligada a las noticias económicas y hacerle muy buen seguimiento a las noticias de Estados Unidos, porque todo lo que me afecte el mercado a nivel mundial y global me va a afectar el oro porque es un activo refugio, ¿sí? Oro es un activo refugio en tiempos de incertidumbre económica, en tiempos de alta inflación. Por ejemplo, todo este año ha subido de forma impresionante, pero era porque íbamos a tener también elecciones en Estados Unidos. Adicional, hemos tenido conflictos geopolíticos en Medio Oriente, Rusia y Ucrania otra vez peleando. Entonces, cuando todas estas cosas pasan, los grandes países y las instituciones tienden a refugiarse en oro y empiezan a comprar mucho ese activo. Y por ley de oferta y demanda, cuando un activo se compra mucho, pues su precio tiende a subir. Entonces, cuando esto pasa, nosotros simplemente tenemos que ir a mirar y estar pendiente en el mercado para tomar decisiones de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestro gráfico técnico. Así que lo que quiero que sepan las personas que no sabían nada de trading y que no tenían ni idea de esto, es que nosotros como comerciantes tenemos que hacerle seguimiento a un calendario, que ese calendario nos impacta de forma directa el análisis que estemos haciendo en nuestro gráfico técnico. Y lo que pasa en ese momento, que hay una noticia de alto impacto y que estamos esperando uno de estos resultados, es que la volatilidad aumente. ¿Y qué es la volatilidad? La rapidez con la que se da el volumen de transacciones que se están poniendo en la bolsa o en los mercados financieros. Entonces, ese aumento de esa volatilidad se da porque hay una noticia de alto impacto o porque simplemente en ese momento hay liquidaciones institucionales. Estos mercados normalmente no los muevo yo, ni los mueve ningún trader retail o ningún trader minorista. Nosotros somos comerciantes minoristas en este mercado. Los mayoristas o los que mueven este mercado son las instituciones financieras, los bancos, los corredores de bolsa, los fondos de pensiones, ¿sí? Todos ellos mueven el mercado. Así que por eso es que a veces tratar de enfrentar nuestro capital en este mercado tan agresivo tiende a ser peligroso, más si lo hacemos sin ningún tipo de experiencia o de educación. Pero si ustedes con una buena educación empiezan a entender cómo aprovechar esas olas de mercado, entonces van a poder sacarle partido y van a poder sacarle beneficios a esos. Esas falsas son las binarias, mucho cuidado. Exactamente, las opciones binarias. A mí tampoco me gustan mucho los índices sintéticos, ¿sí? No me gustan ese tipo de mercados financieros porque son mercados completamente manipulados, son mercados que no tienen buenas regulaciones internacionales y cuando un corredor no tiene buenas regulaciones internacionales es un corredor que en cualquier momento te cierra la puerta y tú no vuelves a ver tu capital y allí es donde se dan grandes estafas. O son corredores que te manipulan muchísimo el precio y por eso las personas tienden a perder. Ustedes deben entender algo con los mercados financieros. Aquí me están preguntando, ¿en qué mercado operas? ¿Nueva York o Londres? No, Londres para mí en Latinoamérica empieza a las 3 de la mañana y cierra a las 11. Yo normalmente opero de 6:30 de la mañana, máximo a 9 de la mañana, 10 de la mañana, dependiendo la volatilidad que en ese momento tenga mi mercado o mi activo financiero. Pero eso es simplemente Nueva York con un poquito de Londres, porque Londres cierra a las 11 de la mañana. Entonces, sí logro movimientos de ambos mercados y también ustedes deben entender que hay momentos de alta volatilidad y es cuando una bolsa empieza a cerrar
y la otra empieza a abrir, que hay como un aparejamiento o un solapamiento entre una bolsa y la otra. Normalmente ahí tienden a haber muchas transacciones y también aumenta la volatilidad. Entonces aquí está contando alguien, por ejemplo, voy a leer un poquito que una amiga perdió $100,000 operando en Derif. Lo que pasa es que Derif no es un broker que tenga muy buenas regulaciones y de hecho ellos son los pioneros en índices sintéticos. El mercado de índices sintéticos es un mercado artificial movido por un algoritmo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese algoritmo en cualquier momento te lo cambian y simplemente van a cambiar los patrones de entrada, pero ustedes también deben entender que los brokers tienen acceso a todas nuestras posiciones, ¿sí? Ellos saben dónde está tu posición, con cuánto lotaje, dónde está tu orden de salida en pérdidas o tu orden de salida en ganancias. Así que nosotros también debemos aprender a pensar como institución y a entender cómo se mueve esto para poder proteger nuestras órdenes cuando estamos operando nosotros, ¿sí? Si recomiendo pruebas de fondeo, por supuesto. Yo estoy enamorada en este momento de 2 pruebas de fondeo, ¿sí? Que son a largo plazo y creo que son de las que más estabilidad tienen y la que más certifica tu track record. Son 2 pruebas que yo estoy presentando y que apenas ya esté así como en el full que quiero, las voy a estar mostrando a través de mis redes sociales. Una de ellas es la prueba de Axiselet. Me gusta porque es una prueba a largo plazo, pero te empiezan a pagar a partir de que vas en el tercer nivel de tu prueba. Tú no pierdes tu capital, tú simplemente estás poniendo tu dinero y te estás permitiendo que ellos te auditen y a medida que vaya avanzando en la auditoría, ellos te van a ir de acuerdo a un multiplicador dando más capital. Entonces me gusta porque el trader no tiene como ese estrés de que es que si no cumplo con los parámetros de la prueba pierdo el capital. Eso ya de entrada es un estrés completo porque uno viene con muy poco capital después de que se educa aquí. Yo lo sé, muchachos, yo sé completamente cómo empieza un trader. Un trader empieza con las uñas. Uno empieza primero a educarse y después a mirar cómo pero capital mío. Entonces es muy complicado. Entonces me gusta esa prueba de fondeo porque no les exige a ustedes ni montos muy altos ni que ustedes pierden la prueba si no la pasan. Tu dinero es tuyo, las ganancias que le haces son tuyas, entonces simplemente te relajas a operar tu cuenta, pero sabes que te están auditando. Y la otra que me gusta, que la he venido explorando muchísimo porque está dando unas carteras geniales, muy altas, es la prueba de Darwinex. Googleen, averigüen y empiecen a presentar esa prueba. Esa prueba me encantó, es lo más pro y lo más institucional que hay en este momento. Entonces, Axiselet y Darwinex, búsquenla en Google, por favor. Darwinex no pide depósito, simplemente ustedes pagan por ser auditados y ellos le dan una cuenta a ustedes para que ustedes empiecen a operar. Me gusta mucho la Darwinex porque no tiene un max drag down que te vaya a afectar y simplemente te dice que puedes operar con el max drag down que tú quieras. Lo único es que te obliga a hacer el doble de tu max drag down. Entonces ahí es donde tú te debes empezar a cuidar, a tener un drag down que no sea el máximo del 5% para que tú puedas hacer en el mes un 10, ¿sí? Pero más o menos funciona así. Pero en las pruebas de fondeo es para que, ¿qué? Por favor, no entendí. ¿Me vuelves a escribir? No, no entendí esa pregunta. Entonces, continuamos con la presentación. Quería pues que ustedes vieran que hay un porqué de mercado, que no es que esto sea del azar, que alguien va a venir a decir esto va a subir porque hoy quiero que suba o va a bajar porque hoy quiero que baje. No, chicos, hay que hacer un análisis técnico. Tengo que aprender un gráfico técnico, a interpretarlo, pero también es muy rico cuando ustedes aprenden de análisis técnico de forma correcta a leer el volumen que tienen en ese momento el mercado porque les sirve para cosas muy simples. Estos días, por ejemplo, uno de mis alumnos iba a hacer un viaje al exterior, necesitaba comprar unos dólares. Entonces nos sentamos a analizar cómo estaba el índice del dólar para saber qué decisión podía tomar. Y ahí fue donde se dio cuenta que si esperaba más, antes el dólar le iba a subir más, entonces le iba a salir más caro comprar esos dólares. Y todo eso partiendo desde un análisis técnico. Cuando un trader, cuando un operador decide estudiar trading en acción de precio, que es lo que yo enseño, que es lo que yo trabajo, aprende a analizar el gráfico técnico que quiera. No hay un solo activo que le quede grande. Literal es así. Y tan es así que en las clases que yo doy o con las personas que he podido interactuar,
yo puedo analizar el gráfico técnico que ustedes quieran porque ya estoy a ese nivel, a esa capacidad. De hecho, tengo un grupo también. Los que no estén me pueden preguntar. Tengo un grupo en Telegram donde envío mis análisis cuando ya estoy muy activa operando. Obviamente hace poco dejé de enviar muchos porque ya no estoy tan operativa, pero yo normalmente envío mis análisis por allí y es gratis, porque finalmente si tú no sabes operar, pues con un análisis no vas a hacer mucho. Entonces, un análisis técnico es una habilidad que se desarrolla a partir de la educación, que ustedes deben aprender a hacerlo de forma correcta. Y es que un gráfico técnico de trading, si muchos lo han visto, es un montón de velitas japonesas que cumplen con una estructura técnica, ¿sí? Y esas velitas me están indicando el volumen de negociación que se está dando en ese marco de tiempo que yo lo estoy viendo. Así que, entre mayor sea la temporalidad que ustedes analizan, va a ser mucho mejor porque están leyendo el volumen mayor de la fuerza que lleva el mercado. ¿Qué sucede? Que hay otras empresas o hay otras academias o otros mentores que están enseñando indicadores con teorías obsoletas, ¿sí? Que les están enseñando patrones armónicos, patrones chartistas, a depender de un montón de indicadores técnicos que lo que hacen es nublar el juicio del trader. Porque finalmente, si ustedes aprenden a leer el volumen de las velas, aprenden a conocer el lenguaje estructural, ustedes se preparan para tomar una posición. De lo contrario, empiezan a depender de muchos factores externos para tomar una decisión y finalmente, cuando ganan dinero o pierden, ni siquiera saben por qué lo ganan o por qué lo pierden, ¿sí? Para los que no saben nada de trading y están aquí completamente perdidos, quiero que sepan que en los mercados financieros normalmente nos encontramos compradores y vendedores, que estamos negociando un activo, que este mercado es completamente legal y regulado, ¿sí? Que aquí intervienen dos agentes intermediarios y son los brokers o corredores de bolsa y los entes reguladores, que son aquellas instituciones internacionales que velan porque nuestro capital esté protegido en caso de que esa compañía vaya a cerrar o vaya a tener una intervención o se quiebren, ¿sí? Es como acá en Colombia, para nosotros lo más importante cuando vamos a depositar en un banco es la superintendencia financiera, ¿sí? Es igual. A nivel internacional existen entes reguladores que son confiables y que velan por auditar cómo se mueve cada broker, cómo está el depósito de sus clientes. Y entre mejor y mayor regulación tenga el broker, ustedes no van a tener problemas con que les van a manipular el precio o con que les van a retener los capitales cuando ustedes vayan a hacer retiros o que se van a desaparecer esas compañías o les van a pedir por teléfono, los van a incentivar a que hagan grandes depósitos de dinero y después ese agente comercial no lo vuelven a ver. Así le pasó a dos personas de mi academia hace poco. Antes de entrar, yo ya les había prendido las alertas, les dije, ojo, en este momento está el mercado negro de brokers activo, simplemente pidiendo depósitos, les prometen a ustedes el cielo y la tierra en rentabilidad, les dicen que tienen algoritmos o robots de trading que van a mover su dinero de forma automática y no es así, ¿sí? Cuando ustedes hacen el depósito, esas compañías desaparecen. Alguien me escribió estos días en WhatsApp que le estaban haciendo como una asesoría para que invirtiera en una plataforma, era como de México. Lo primero que le dije fue, por favor, revisa cuáles son los entes reguladores de esa plataforma. Todos los brokers en la parte de abajo deben tener escritas sus licencias, ¿sí? De qué ente regulador, en qué ente regulador los auditan, ¿sí? Hay una auditoría, por favor grábensela, que es la de la FCA. La FCA es una institución europea que es la que más se demora para darle licencia de regulación a un broker porque les exige 5 años de buen comportamiento y buenas prácticas financieras. Ellos tienen que presentar sus libros operativos, ¿sí? Entonces, cuando ellos reúnen esa información, la FCA logra auditarlos. Así que lo primero que ustedes tienen que ver, chicos, cuando vayan a hacer un depósito en el broker que ustedes quieran, por favor, miren qué entes reguladores los están
auditando, ¿sí? Regálenme un momentico, por favor. Voy a... Listo. Entonces, ahorita les voy a contestar las preguntas. Tengo ahí 11 preguntas, pero era que en la clase anterior mucha gente quedó muy perdida en el limbo. No sabían que era un broker, no sabía que era un ente regulador, no sabía cómo se clasifican los mercados financieros. Entonces, los mercados financieros se clasifican en mercado monetario, mercado de capitales, mercado de materias primas, mercado de valores, mercado de divisas o forex, que es uno de los que yo opero, mercado de derivados financieros, interbancario y el mercado de criptomonedas que existe y es legal. Pero también deben tener cuidado para saber en qué criptomoneda ustedes van a invertir, porque hace poco estuvo el boom de las granjas de cripto y habían unas criptomonedas que las estaban vendiendo y estaban ofreciendo inversión en esas granjas de criptomonedas. Esas criptomonedas ni siquiera habían salido a bolsa y finalmente las personas que invirtieron en esas plataformas fueron estafados, que fueron plataformas que fueron cerradas y hubo personas que conozco que perdieron entre 10.000 y hasta 50.000 dólares por haber invertido en este tipo de negocios. Estos mercados son transparentes, son amplios, flexibles y globales, son digitales y existen. No estamos hablando de estafas, no estamos hablando de pirámides, nada de eso. Es un mercado real, pero que se debe estudiar y que ustedes lo deben analizar antes de hacer una inversión, ¿sí? ¿Qué es la rentabilidad en los mercados financieros? Muchas de las personas que llegan a estos mercados quieren tener un retorno muy grande en su inversión, ¿sí? Normalmente les están diciendo que si ustedes hacen un depósito, lo pueden duplicar en corto tiempo, ¿sí? Tenemos un alto porcentaje de fracaso en trading y es precisamente porque todos vienen con ese afán de querer hacer su salario en corto tiempo, ¿sí? Sin haber estudiado, sin haber tenido una práctica adecuada o un acompañamiento adecuado, una auditoría de una cuenta adecuada para poder determinar que sí se pueden dedicar a eso. Entonces, antes de que ustedes decidan tomar esta decisión de estudiar o no en los mercados o de invertir o no en los mercados, lo ideal es que ustedes no abandonen sus actividades, sino que ustedes continúen y lo usen como una alternativa para generar un ingreso extra. Yo les voy a mostrar en estos 3 días cómo empecé yo aquí mientras me educaba en los mercados, porque al principio empecé perdiendo mucho dinero. De hecho, mi primer mentón me quemó 4.500 dólares con un robot de trading y ahí fue donde yo dije, me quebré porque había vendido hasta mi moto de la época para poder invertir en esa cuenta. Y yo creo que fue uno de mis principales fracasos. En ese momento, para mí fue muy frustrante, de verdad, haber perdido una cantidad tan alta de dinero mientras estaba empezando en los mercados, porque mi idea era ser yo quien operara. Entonces, quiero que ustedes tengan sumo cuidado con esto, ¿sí? Quiero que ustedes empiecen a entender que si bien este mercado es muy rentable, también es peligroso si no se maneja de la forma correcta y que también nos podemos quebrar si tomamos malas decisiones aquí. Yo creo que la gran mayoría de personas por eso no creen en el trading, porque es mayor los que han tenido malas experiencias en el mercado que los que han tenido buenas experiencias. Y los que han tenido buenas experiencias están cobrando de verdad mentorías de 5.000 y 10.000 dólares por enseñarte. Entonces, para personas como yo, que cuando empecé no contaba con un recurso importante y que inicio perdiendo tanta plata, se volvía impagable y se volvía prácticamente como imposible poder llegar a lograr como esa estabilidad que yo quería tener haciendo esto, ¿sí? Cuando les hablaba ahorita de los 3 pilares del trader, que les decía que debía tener un muy buen análisis técnico, yo creo que de ahí parte el 70% del acierto de una operación, tener un excelente análisis técnico. De ahí tener un buen análisis fundamental, es ir a ver las noticias que impactan mi activo. Lo tercero, y no menos importante, es mi nivel de mentalidad cuando me siento a operar. Porque sucede que cuando nosotros empezamos en trading, nosotros podemos hacer práctica en una cuenta con dinero irreal, dinero ficticio. Cualquier persona puede tener una cuenta con un broker, con una cuenta demo. Cualquiera, el que quiera. Y te puedes dedicar a jugar con ella.
a comprar, a vender, a explorar, y de hecho yo los invito a que lo hagan, ¿sí? Tomen eso como su primer Tetris de finanzas, descargan una plataforma, abren una cuenta demo que normalmente la dan a uno de 5.000 y hasta 100.000 dólares, y usted empieza a comprar y a vender en esa plataforma, pero cuando lo tomo de esta manera, resulta que no sé ni por qué gano ni por qué pierdo. Y la gran mayoría de traders empiezan así, porque les dan señales. Ustedes van a ver mucho mercado de señales de trading, pero mi base siempre ha sido, el que se acostumbra a copiar no termina aprendiendo nada, ¿sí? Segundo, van a encontrar mentores que van a operar con ustedes en vivo. Y a mí eso me parece fabuloso. De hecho, yo a los chicos les dije, déjenme pensarlo si el otro año empezamos a operar en vivo, pero lo que no quiero es que me hagan ni media pregunta cuando yo esté ejecutando una orden, porque yo estoy tomando una orden en el mercado, en mi cartera, y para mí mi cartera es importante. Y yo ya les he dedicado a ellos 12 horas de mi tiempo analizando, estructurando, y ellos saben operar. Pero hay algo que les da miedo, ¿sí? Como tomar la decisión. Entonces es como cuando usted aprende y toma un curso de conducción y le van a soltar un carro a usted solo. Usted no se puede quedar con su mentor al lado. El de la academia de conducción, de hecho, le dice, "Vea, le doy tantas clases y vaya, agarre el carro". Independiente de que usted se vaya a estrellar o no, usted necesita pasar un examen de conducción. Entonces es exactamente igual. Yo debo vivir un proceso de aprendizaje, yo debo entender que una vez yo ya sé leer el mercado, mi segundo paso es empezar a que mis operaciones sean acertadas y que cuando yo fallo en el mercado, me estoy identificando el error que cometo. Si yo no fallo en el mercado, ustedes no van a poder identificar sus errores. Entonces es complejo poder lograr que ustedes dejen de depender de la academia y dejen de depender del mentor, ¿sí? Ustedes necesitan cometer sus propios errores, ustedes necesitan construir su propia data operativa, ustedes necesitan empezar a enfrentarse al día a día del mercado para que puedan entender cuáles son los ciclos de cambio que está teniendo su activo durante un año. Una vez yo ya tengo esa data, esa experiencia y esa cuenta auditada, eso me debe generar a mí confianza operativa. Pero hay un nivel aquí importante de superar y es el punto número 2, el temor a las pérdidas. Nosotros como seres humanos nunca fuimos creados ni diseñados para perder. Y es lo que más le cuesta a todos los operadores. De hecho, a veces prefieren tener unos stop loss de pérdidas así, prefieren asumir un riesgo altísimo y un profit así de chiquito, una ganancia así de pequeñita, porque no quieren asumir una pérdida. Y si hay algo que ustedes deban entender en este mercado, es que las pérdidas hacen parte del día a día y que cualquier negocio las tiene. Piensen en el trading como en una empresa. ¿Sí? Si ustedes van y ven el gráfico financiero de cualquier compañía que sea, de cualquier negocio, de un almacén, su curva es cíclica. Van a tener meses muy buenos y van a tener meses no tan buenos. Y ustedes como traders o como operadores o como inversionistas le exigen mucho o se exigen mucho y no aceptan pérdidas. Entonces, una vez el trader ya se educó y ya se formó ese analista de mercado y es esa persona que está en la capacidad de tomar cualquier gráfico técnico y desglosarlo y hacer que alguien se lo entienda y mostrarle hacia dónde va ese activo financiero. El segundo factor más importante es que ese trader empiece a ejecutar sus órdenes con seguridad y que ese trader empiece a tener menos temor de perder. Porque es que cada que yo me expongo al mercado, cada que yo abro una operación, cada que yo compro o vendo, estoy tomando una decisión, ¿sí? Así que yo debo dejar el temor a un lado. Y eso es otro proceso, y es un proceso personal que me gusta en el tipo de acompañamiento que doy porque me enfrento a las emociones de cada uno. Entonces tengo una trader que es extremadamente ansiosa, tengo otro que al contrario no es ansioso, es muy paciente, pero le gusta tener 500.000 probabilidades y a veces deja que el mercado se le vaya. Tengo otro que simplemente tiene temor, que se paraliza, que no es capaz de tener ni siquiera una pérdida en una cuenta que no existe, o sea, en una cuenta demo.
Entonces, distintos traders se van a ir enfrentando a sus emociones y eso es algo personal y es la capacidad de gestionar tus emociones se pone a prueba en esta carrera, ¿sí? Así que yo les puedo dar el mejor análisis técnico y darles todas mis herramientas y decirles, así es como yo me gano el dinero, pero finalmente si tú eres una persona muy ansiosa o eres una persona que no le gusta seguir reglas, vas a venir a perder mucho dinero acá. Entonces, lo ideal es que ustedes empiecen a tener esa autodisciplina de que yo debo llevar la contabilidad de mi negocio y la contabilidad es la auditoría de mi cuenta. Cuando yo audito una cuenta, me estoy enfrentando a la realidad de mis ejecuciones. Y cuando ustedes aprenden a ejecutar bien, lo hacen porque han tenido fracasos. Entonces me gusta que cada uno se siente y me explique sus entradas y me diga, más que se ganó un profit, ¿por qué se lo ganó? ¿Qué tuviste en cuenta para ejecutar una orden? Y normal, cuando tuviste una pérdida, ¿eres capaz de decirme por qué perdiste ese dinero? Tienes la capacidad de decirme cuál fue el error y si no, yo te lo ayudo a identificar. Una vez ese error se identifica, yo ya no tengo por qué volverlo a cometer, ¿sí? Pero en lo que más ustedes se deben entrenar aquí es en gestionar emociones, ¿sí? ¿Cómo enfrento una pérdida? Porque no es lo mismo operar en una cuenta de dinero ficticio, operar en una cuenta real. Las emociones son completamente diferentes. Y ustedes no van a entrenar emociones operando en un mercado irreal o operando en una cuenta en demo. Para eso ya existen las cuentas en centavos. Las cuentas en centavos nacieron para traders que apenas están empezando, para traders que no tienen mucho capital o para traders que ya tienen su estadística lista, pero simplemente su capital es pequeño y quieren irlo llevando creciendo porcentualmente en el tiempo sin tenerlo que exponer tanto. O para operadores que les gustan los algoritmos o que operan con robots, para ustedes son las cuentas en centavos, de las que les voy a hablar muchísimo más en nuestra próxima clase. Les voy a mostrar cómo se mueven esas cuentas en centavos y lo ganadoras que son para ampliar el margen del capital que tenemos, ¿sí? Así que deben tener alta tolerancia a la frustración, superar el temor a las pérdidas, autocontrol emocional, disciplina operativa, y es que yo les puedo enseñar a hacer un hermoso análisis técnico y hacer un plan de trading espectacular con el porcentaje adecuado de su cuenta, pero si ustedes se salen del plan y no lo respetan, que es como un plan financiero, ustedes van a empezar a tener pérdidas porque no respetan que el día que ganaron se retiran y van y hacen otra cosa, y el día que perdieron igual, se retiran y van y hacen otra cosa y el otro día retoman, sino que quieren venir a vengarse del mercado y a querer recuperar las ganancias, las pérdidas, perdón, en corto tiempo y terminan quemando las cuentas. Entonces, el factor emocional aquí es importante por esa razón, porque no solo hay traders que se están enfrentando al mercado sin tener el conocimiento que necesitan, sino que no tienen gestión emocional. Y nosotros somos un péndulo, ¿sí? Si yo tengo muy buena gestión emocional y no tengo gestión de riesgo ni análisis, no estoy en equilibrio. Y si estoy al contrario, tampoco logro estar en equilibrio. Entonces, un trader debe tratar de conocerse a sí mismo y de saber qué está afectando su operativa, ¿sí? Porque muchas veces ni siquiera es análisis. Me han llegado unos traders muy pro, pero extremadamente indisciplinados. No siguen un plan. Y si estás acostumbrado a hacer eso, el mercado te lo va a cobrar y te lo va a cobrar en pérdidas, ¿sí? Así que aquí es muy fácil caer en el síndrome del apostador. Y es esa persona que pierde dinero y quiere venir a vengarse del mercado y termina perdiendo mucho más. Bueno, chicos, buenas tardes. Les quería comentar cómo ha sido mi experiencia en el tema del trading desde que conocí a Mayra. Yo era una persona que venía estudiando, había hecho un par de cursos y había sido muy autodidacta en el tema del trading, pero desde que coincidí con Mayra y me sentí a estudiar y aprenderle lo que ella ya sabía y muchas veces aprender los dos de experiencias de vida, siento que mi trading ha tenido un avance mucho más grande. Como dice el dicho, si caminas solo llegas más rápido, pero si caminas acompañado llegas mucho más lejos y esa es la percepción que he tenido con Mayra. Hemos aprendido, hemos crecido, hemos reído, nos ha ido bien, también han habido momentos en los que no nos ha ido tan bien, pero nos hemos sabido reponer, para eso también se ha aprendido de la gestión de riesgo. Eh, Aparte, nos hemos vuelto muy compañeros y muy amigos en este negocio y hemos sido apoyo emocional el uno para el otro cuando nos va bien, cuando nos va mal.
ha sido en serio esas personas que aparecen en tu camino y hacen que tu trading mejoren exponencialmente. Uno de mis pupilos de hace muchos años, apasionado por el trading algorítmico y me ha enseñado muchísimo al respecto y me di cuenta que no es que tú compras un robot, porque esa fue mi primera pérdida, ¿sí? Yo entré a una cuenta que era movida por un algoritmo de trading, pues yo no tenía ni idea de cuál era el riesgo de los algoritmos. Y en realidad lo hice porque yo quería empezar a generar ingresos rápido y porque lo vi como una excelente oportunidad. Pero aquí es donde les digo que nosotros debemos tener responsabilidad como operadores o responsabilidad como inversionistas, porque finalmente, si tú compras un algoritmo de trading o un robot que ahora se venden como pan caliente en redes sociales y te dicen, ven, te vendo mi licencia en 200, 300, $500 y te la conecto a tu cuenta para que opere en automático, ustedes deben estar en la capacidad de entender dónde les están conectando la cuenta, cuál es el activo que maneja, cuál es el nivel de riesgo que tiene el algoritmo, cuáles han sido los periodos operativos que ha tenido ese algoritmo, si tiene una cuenta auditada, preferiblemente mirar esa auditoría de la cuenta, ¿sí? Para que entonces tampoco empiecen a comprar licencias de algoritmo sin tener conocimiento, porque los algoritmos de trading normalmente hay que estarlos ajustando a los cambios de mercado. Para esta temporada, por ejemplo, tenemos un mercado súper quieto, un mercado muy lento, con una volatilidad media baja. Entonces, no va a ser igual a la volatilidad que vamos a tener a finales de enero o en un febrero o un marzo que es de alta volatilidad. Marzo de por sí es de alta volatilidad. Entonces, es allí donde si esos algoritmos no se están ajustando constantemente a los ciclos de mercado, son algoritmos que funcionan muy bien, 6, 7, 8 meses, pero al año ya te están quemando cuentas, ¿sí? Entonces, la idea es que el operador o que la persona que está invirtiendo en este tipo de herramientas también tenga conocimiento para que sepa identificar cuando el algoritmo pierde efectividad o cuando el mercado no está para conectar un algoritmo financiero. Y es que también debemos estar en esa capacidad, ¿sí? De entender como operadores que si el mercado está en alta volatilidad, haciendo rallies extremadamente largos, que normalmente allí los algoritmos se atrapan o simplemente empiezan a quemar dinero, saber identificar como operador que el mercado no está apto para el algoritmo y probablemente dejar toda esa semana sin operar. Pero es mucho mejor yo quedarme quieto o fuera del mercado cuando detecto esto en el gráfico técnico y en las noticias y depende de lo que esté sucediendo económicamente o geopolíticamente, sino que debo proteger mis finanzas, ¿sí? Así que es mucho mejor que ustedes dejen de operar una semana a que ustedes intenten a forzar el algoritmo a que todos los días les debe generar dinero. Y también ponerse metas aterrizadas en su cartera, sea inversionista o sea trader. Busquen sostenibilidad en el tiempo y una rentabilidad coherente y sostenible va entre un 4% y un 12 hasta un 15 en el mes, pero no 15% todos los meses, no 30% todos los meses. Así como no va a ser todos los meses el 3%, todos los meses el 5%, no. Este mercado ofrece una rentabilidad variable y es precisamente por esos cambios o ciclos que tiene el mercado a los que nosotros nos debemos ajustar y debemos ajustar nuestra operativa, sea por análisis técnico o no sé si aquí hay alguien que venga de pronto operando con otro tipo de estilo, no sé, Smart Money o todo lo que hay en el mercado, pero finalmente que ustedes aprendan a adaptarse a esos cambios que tiene el mercado, ¿sí? Así que en el perfil de inversionista, el que no quiere operar, al que le da miedo enfrentarse al mercado, porque pues hay personas así que, no, 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 enséñame, pero yo no voy a operar, yo quiero ser inversor. Fabuloso, porque tanto el inversor como el operador se deben educar, por todo lo que he venido diciendo en la clase. Entonces, en el perfil de inversionista existen dos opciones para ustedes. Y es, una vez yo me educo en los mercados, entiendo cómo funcionan los brokers y sé que los brokers buscan traders y buscan inversores, yo puedo ser un ejecutivo de un corredor de bolsa. Y así fue como yo empecé. Resulta que después de que yo perdí mis $4.500 que me dolieron demasiado, a mí me ofrecieron volverme IV de un broker. Eso traduce introducer broker o una ejecutiva de cuenta freelance que conoce un portafolio, que sabe cómo funcionan los mercados y que entiende que ese broker va a buscar clientes.
Entonces, normalmente todos los brokers le ofrecen a los traders, a las academias o a las personas del común que conozcan de mercados financieros, les ofrecen este modelo de negocio. Entonces, usted simplemente, ¿qué tiene que hacer? Edúquese en los mercados, entienda cómo se mueven, aprenda a leer un gráfico técnico, pero no lo tiene que operar, simplemente entienda un gráfico técnico, entienda de noticias macroeconómicas, no tiene que volverse economista, pero sí entienda cómo funciona el mercado para que tenga la capacidad de podérselo vender a un inversor, ¿sí? Y es que normalmente estos brokers o corredores de bolsa, ellos son el intermediario, ojo, ellos son un intermediario entre nosotros que somos operadores minoristas o comerciantes minoristas y un proveedor de liquidez. Todo broker bien regulado tiene un muy buen proveedor de liquidez. Y un proveedor de liquidez es una institución financiera. Normalmente son bancos grandes. JP Morgan, hay un banco grandísimo en Londres también que es un proveedor de liquidez. Después les voy a compartir el nombre de uno que conozco, que es casi prácticamente como Bancolombia. BBVA acá en Colombia es proveedor de liquidez del broker BBVA, ¿sí? Entonces, ellos son un intermediario entre nosotros y un proveedor de liquidez. Las órdenes del mercado que nosotros ponemos, la compra o la venta que estamos haciendo en el momento, la tiene es el proveedor de liquidez, ¿sí? Ellos son los que tienen el producto, por así decirlo. Y los que ponen esa posición es el broker. El broker es ese intermediario, ¿sí? El broker está entre el proveedor y yo. Está en la mitad. ¿Qué pasa con el proveedor de liquidez? El proveedor de liquidez le vende a un precio al broker una posición en el mercado, euro dólar, oro, el que sea. Le vende a un precio. Obviamente el broker no me va a vender a ese mismo precio, porque entonces, ¿qué gana el broker? ¿Sí? De allí salen las ganancias de ellos. Ellos están comprando posiciones a un proveedor de liquidez y nos las están vendiendo a otro precio. Nosotros no podemos ir directamente a poner nuestras posiciones en el proveedor de liquidez porque eso lo hacen son las instituciones, es decir, los traders que ya trabajan para esos proveedores de liquidez son los traders institucionales o brokers, perdón, o comerciantes institucionales. Nosotros somos traders minoristas. Entonces nosotros necesitamos que alguien nos venda esa posición para yo poder entrar en esa transacción. Pero cuando ese broker me vende a mí, me está cobrando una comisión que es más o menos así, por mostrarles algo, y eso se llama spread, es un diferencial de precio, el precio que él le compra al proveedor de liquidez y al precio que él me vende, ¿sí? Ese diferencial de precio se lo ganan los brokers en toda transacción que todos los traders están poniendo en el mercado. Entonces el broker gana dinero por ese diferencial de precio y gana dinero por el volumen operativo que se da en el día y gana dinero si tus posiciones duran más de un día. Hay una comisión que se llama swap, ¿sí? Y ese swap me lo cobra el broker cuando mi posición en el mercado no la liquide el mismo día, ¿sí? Si yo la abrí hoy, pero liquido mi posesión mañana, es decir, yo compré hoy, pero liquido mañana esa compra, hay un swap que se genera y eso es lo que ganan los brokers, ¿sí? Desde ahí va saliendo el dinero o la liquidez del mercado. Adicional, ¿qué gana el IB o el que trae el cliente al broker? Esa persona que se educó en mercados y que se quiere venir a ganar una comisión. El broker empieza a darle un diferencial de ese precio y eso se empieza a volver como una cartera operativa para ese IB, ¿sí? Ustedes van a ver infinidad de IBs que les están ofreciendo constantemente sus brokers, sus cuentas, pero porque ellos se ganan un diferencial en ese precio y porque a medida que ellos vayan trayendo más clientes y la cartera que se esté moviendo sea mayor, ellos ganan más comisiones. Por eso los corredores o por eso los IBs llegan a ganar unas muy buenas ganancias. De hecho, como IB yo pude recuperar mis $4,500. Y era porque cada que se movía una cuenta, a mí me iban dando un porcentaje de ese spread o de esa comisión y eso tú vas viendo esos dólares ahí en la plataforma. Entonces, de esa manera yo empecé a ganar dinero. Pues yo ya venía del mercado de ventas, había sido impulsadora, después ejecutiva de cuenta en Banco Meva, después ejecutiva de cuenta en la casa de software, o sea, yo ya tenía nociones de venta, pero no sabía nada de mercados financieros, no sabía que podía trabajar desde mi casa.
pero es muy fácil que ustedes contacten con un broker y empiecen como a vender sus portafolios y ellos pagan muy bien. De hecho, hay unos que pagan por depósitos, que les dan a ustedes comisiones por ese depósito que tuvo ese cliente. En fin, hay muchas posibilidades acá de explorar este negocio y que sé que mucha gente no lo conocía. Entonces, la gente a veces no sabe que si tiene el conocimiento y la habilidad para vender y empieza a conocer este portafolio, pues lo puede distribuir. Y si tú lo distribuyes, te vas a ganar una comisión y vas a generar un ingreso por ahí. Y lo otro es el ranking de traders rentables. Resulta que nosotros como operadores, una vez ya tenemos una estadística, un récord, ya sabemos operar, nosotros podemos participar en unas cuentas y esas cuentas son calificadas en un ranking, ¿sí? Ese ranking es de traders de distintos países del mundo y en ese ranking tú vas ocupando un puesto, ¿sí? A medida que tú te vas acercando a los puestos superiores, entre los primeros 20, por ejemplo, de ese ranking a nivel mundial, a ti te empiezan a traer clientes o inversionistas a tu cuenta. Tú no conoces el inversionista, tú no sabes nada del inversionista, pero ese inversionista tiene acceso a tu cuenta, ¿sí? Él puede ver qué ganas, qué pierdes, cuál es tu riesgo máximo, hace cuánto tienes tu cuenta allí. Entonces, el inversionista, ¿qué puede hacer? Si yo fuera un inversionista de los mercados financieros que no opera, yo simplemente entraría a estas cuentas y miraría el ranking. Yo se los voy a mostrar el viernes. Sí, el viernes vamos a hacer un análisis de rankings de traders mundiales con estadística aprobada, ya con cartera de clientes, donde ustedes pueden elegir cuánto invertir. Entonces, no necesitan aprender a operar, sino simplemente aprender a identificar aspectos importantes de una cartera. Entonces, si yo quiero poner $100 en una cartera, yo tengo que mirar es cuál es el riesgo máximo que ha tenido esa cartera, de dónde es ese trader, cuánto lleva con esa cuenta, con cuánto empezó y cuánto lleva la cartera y cuál es el retorno mensual que me da. Entonces les voy a enseñar eso el viernes, les voy a mostrar dos rankings muy ganadores que conozco ya hace más de 6 años y que yo ya he venido estudiando, que he invertido en ellos, pero ya no soy inversionista, sino que ya soy trader, o sea, ya estoy del otro lado. Pero es el perfil importante para la gente que no sabe trading. O sea, yo no sé trading, puedo ser IB broker y puedo ser un inversionista de los mercados. ¿Partiendo de qué? De una información básica y de saber qué es y cómo se mueven los mercados financieros. Y lo otro son los modelos de negocio que tiene un trader, ¿sí? Un trader o alguien que estudia trading, ya sabe operar, ya tiene su estadística y sabe qué rentabilidad puede generar en 6 meses o un año, ese trader puede tener todos estos modelos de negocio. Entonces, ese trader puede ser IB broker. Todos los brokers le van a ofrecer a los traders que sean IB. De hecho, prácticamente nos saturan de información y nos están escribiendo todos los días por redes sociales, hola, te quiero que hagas una alianza conmigo. O sea, todos los brokers tienen este modelo de negocio, ¿sí? Todos. ¿Por qué? Porque a todos les interesan que vengan a operar con ellos o que vengan a trabajar con ellos, ¿sí? Mientras más cartera tenga un broker, mientras más volumen operativo maneje un broker, pues va a tener más ganancias. Entonces, por eso, un trader puede ser IB, un trader puede ser el proveedor de una cuenta de copy trading, ¿sí? Una cuenta de copy trading es una cuenta que tú estás operando tuya, pero el software de este corredor permite que otra persona copie tus operaciones. Así que no le crean mucho a los que muestran tantas ganancias en Internet porque pueden ser hasta copiadores de traders que están en Tailandia, otros están en Malasia, muchos son asiáticos en estos rankings y se los voy a mostrar el viernes. Quiero que ustedes conozcan. Entonces, cuando yo soy una trader ya consistente, puedo ser un proveedor copy y nosotros cobramos por eso. Nosotros cobramos una comisión, ¿sí? Y esa comisión va entre el 20 y hasta el 50% de las ganancias que tú le generas a esa cuenta de copy trading. La copia es automática y por eso el inversionista también debe saber cómo va a configurar esa cuenta, ¿sí? Para que no asuma más riesgo o para que no esté muy por debajo de los objetivos que está logrando ese trader.
Les voy a contar un poquito de eso el viernes, ¿sí? De cómo más o menos ustedes pueden tener una configuración que sea buena para sus capitales, porque vamos a hablar de cuentas en centavos también y de que hay traders en copy trading que están operando 25, 50, $100, pero lo que les interesa son quienes vienen a copiar, porque si ellos están cobrando entre el 15, 5, 20, 30 y hasta el 50% por la ganancia, quiere decir que ese es el negocio de ellos. El negocio de ellos es que se sumen muchos copiadores a su cuenta. También puede ser proveedor PAM. Hay una diferencia grandísima entre una cuenta de copy trading y una cuenta PAM, ¿sí? Una cuenta PAM es un modelo de fondo de inversión, ¿sí? Es una cuenta que es administrada por el broker. Todo se hace a través del broker. Ustedes no le tienen que depositar dinero a nadie. Ojo con esto. Ustedes a mí nunca me van a ver escribiéndoles al WhatsApp o diciéndoles que los invito a invertir conmigo y que me tienen que consignar a mi dinero. Por favor, hago la aclaración porque ya están sacando videos con inteligencia artificial que le mueven a uno los labios, invitándolos a otras plataformas fraudulentas y haciéndolos depositar entre 100, 200 y hasta $500 en plataformas fraudulentas. Por eso este tipo de información yo no la doy por YouTube y no me pongo como a hacerla así como tan masiva en un canal donde simplemente mi información se quedó ahí, sino que lo hago simplemente por mis canales digitales, Instagram o Telegram, ahora que estoy enviando tanta información por Telegram, porque quiero tener el control de la información que estoy entregando. Pero ya te crean perfiles falsos y empiezan a atacar a esta gente, porque en estos grupos empieza a llegar mucha gente, entonces uno no sabe quién llegó a robarse tu información. Entonces llegan a robarse en los videos de uno y a ofrecerles a ustedes que vayan a depositar en criptos o a depositar por allá en activos financieros que no los conoce nadie o en brokers que no me hayan escuchado mencionar. Nada, yo no los voy a llamar, yo no los voy a contactar y no les voy a decir, hey, vení, te voy a ofrecer este negocio. No, yo estoy intentando educar y quiero que ustedes se eduquen para que tomen una mejor decisión. Pero si llegan a recibir el contacto de alguien que se esté haciendo pasar por mí, por favor me informan, porque yo eso ahí mismo lo hago extenso a través de mis redes sociales precisamente para proteger mi comunidad. Listo. Entonces, un proveedor PAM o una cuenta PAM es un fondo de inversión que es gestionada por un trader. Les voy a mostrar un ranking de fondos PAM de distintos capitales, de cómo empieza el trader con un capital pequeño de 150, 200, 300, $500 y ya manejan fondos de 40,000, 50,000, $100,000, pero porque a esas cuentas han llegado muchos inversionistas. Vamos a ver ese ranking, vamos a conocerlo, vamos a ver cuál ha sido esa pérdida máxima o ese riesgo máximo que ha tenido ese operador para que ustedes aprendan a identificarlos, pero sepan que existen y que ustedes no necesitan intermediarios para ustedes invertir en esas cuentas. Ya son traders, ya son profesionales, ya ellos tienen gestión de riesgo, ya tienen análisis técnico, ya tienen gestión emocional, ya están en ese ranking hace mucho tiempo. Entonces quiero que ustedes los conozcan. Y lo otro que también hace un trader cuando ya conoce de todo esto es volverse un mentor. Y es que cuando tú empiezas a postear ganancias o tus movimientos, o sea, yo los pongo en TikTok y a mí la gente empieza a preguntarme, ven, ¿por qué no me enseñas? Entonces uno de forma indirecta empieza a hacer mentorías y empieza a enseñarle a la gente, ¿sí? Entonces, estos son como los modelos de negocio que puede tener un trader independiente. A esto es a lo que yo me dedico. Y en realidad puedo tener distintas fuentes de ingreso que parten desde una misma actividad, ¿sí? Pero obviamente no fue de la noche a la mañana, no fue con un solo curso viéndome un video en YouTube, no. Fue haciendo muchos cursos, fue pagando mentorías uno a uno y creyendo en mi capacidad de análisis de mis activos financieros, porque al principio me costó bastante. Así que si ustedes aún siguen pensando que su vida no puede cambiar, o que no pueden generar ingresos adicionales a través del trading, quiero que por favor no se vayan a perder la clase de mañana para que ustedes puedan empezar a aplicar esos tres pilares. Mañana les voy a enseñar sobre plataformas operativas que muestra una MetaTrader. A mí me sigue gustando mucho la MetaTrader 4, que no me vayan a preguntar. La 5 todavía no me gusta mucho, no me adapto a ella. Todavía sigo en MetaTrader 4. Además, porque estos modelos de negocio, los fondos PAM,
y las cuentas de copy trading, que es en lo que yo ya estoy, porque eso es una cajita registradora para nosotros como traders, señores, por favor, todavía no han sido desarrollados en MetaTrader 5, ¿sí? Esos modelos de software no están diseñados en MetaTrader 5, están en MetaTrader 4. Entonces, por eso yo todavía opero MetaTrader 4 y me gusta. Les voy a contar de los activos que son más operados a nivel mundial en distintos brokers, ¿sí? Porque hicimos un sondeo hace poco en una reunión, he estado en eventos de trading y nos hemos dado cuenta que hay unos activos que son como los ideales o los que más se operan en estos mercados. Mañana se los voy a decir y les voy a mostrar de mi estrategia de acción de precio. Voy a entrar a mi plataforma de trading, les voy a mostrar cómo es mi día a día, cómo hago un análisis de cero hasta que tome una decisión, cómo dejo marcadas mis zonas, qué criterios veo, para que ustedes me puedan hacer preguntas y para que los que no saben nada de trading puedan entender cómo lo hacemos, ¿sí? Y como que digan, wow, sí, esto tiene coherencia, esto es real, no es una estafa, ¿sí? Así que por aquí voy dando por terminada mi presentación. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a empezar a preguntar y a responder todo el poco de preguntas que tengo aquí. Tengo 32. Me encanta, estuviste muy atento, David, me gusta. ¿Qué es drag down? Drag down es retroceso, ¿sí? Drag down es el riesgo máximo que he logrado tener una cuenta, porque normalmente no siempre es una pérdida, ¿sí? Hasta que yo no cierro una posición en negativo, no estoy materializando una pérdida. Así que yo puedo tener un drag down negativo, pero ese drag down después puede ser positivo, ¿sí? Porque simplemente el precio se va hacia donde yo quiero, pero eso se llama drag down. Drag down es el riesgo máximo que ha presentado una cuenta o la pérdida máxima que ha podido materializar una pérdida, para que vayamos entendiendo conceptos. Yulaini sigue Axi, me gusta, ese broker me gusta. ¿Qué cuentas, qué cuentas las que dijiste en pesos? ¿Qué? Si las pruebas de fondeo, no entendí, Manu, la pregunta. Si me la puedes hacer en vivo, perfecto, porque puedes activar micrófono y me preguntas. ¿No escuchaste bien cómo se llaman las pruebas de fondeo? Axiselet, me gusta, y me gusta Darwinex. Búscala en YouTube o en Google. Darwinex es europea. Vas por la autopista escuchando Dairon, genial. Haces copy, sí, pero no les voy a decir cuál es porque después parezco un call center y ya lo intenté y dije, no soy capaz. No es mi fin venir a mostrar mis cuentas y, ay, sí, síganme a mí. No, les voy a mostrar muchos traders muy pro, extremadamente buenos, haciendo maravillas con $25 en cuentas en centavos, que quede claro. Entonces no son $25, son 2.500 centavos, ¿sí? Como para que ustedes empiecen como a aterrizar un poquito en el tema. Agrégame a tu grupo de Telegram, por favor. Escríbeme, porfa, por WhatsApp y yo te puedo mandar el link de mi Telegram. Ah, bueno, ya Willy está mandando el link de Telegram. Por ahí yo mando análisis, cuando tengo preguntas importantes que me hacen a mí en clase, que sé que le puede servir a la comunidad, yo se las envío por ahí para que ustedes empiecen como a entender cómo se toman posiciones, qué tengo en cuenta yo cuando voy a ejecutar una orden de mercado, cuáles son como esos aspectos importantes que yo debo tener en cuenta cuando voy a ejecutar una orden, que en realidad para mí son 5. Mañana se los voy a contar después de que haga un análisis. Los que de pronto entren a Telegram, miren en el archivo de clases que yo mandé, el último análisis lo mandé el 5 de diciembre y se está cumpliendo hoy. En realidad dio 4 entradas el eurodólar esta semana y yo siempre les dije que me gustaban más las ventas y que solo iba a comprar si el eurodólar rompía un rango importante, que no lo hizo al alza. Por eso yo seguía como apoyándome más en ventas y me gustaban más las ventas y finalmente hoy liquidó en ventas. Entonces hoy vi que se dio ese análisis perfecto. Voy a mirar donde yo puse el parámetro de entrada para enviárselos también por Telegram y decirles que ya ese análisis se dio cumplido. ¿Qué tal el broker Mezatlantic? No lo conozco. No tengo ni idea, no lo conozco. Ale, gracias por compartir tus conocimientos. No, gracias a ustedes por conectarse. ¿Cuánto tiempo estimas? Esta estaba importante. ¿Cuánto tiempo estimas para comenzar a ser rentable, así sea con una sola estrategia? Lo ideal es que sea una sola estrategia, que no combinen 5, ni 6, ni 7, porque es un error, porque nubla el juicio
y el criterio de análisis que tú debes desarrollar. Primero. Segundo, depende mucho de la estrategia que estés manejando. Hay unas que son muy complicadas. Por ejemplo, Smart Money maneja muchos conceptos que al trader le cuesta como digerir y empezar a usar. Entonces, mientras más simple sea la estrategia, es mucho mejor. Tu control emocional, importante. Si no eres muy ansioso, si eres una persona tranquila que tiene paciencia de esperar a que tu precio llegue donde tiene que llegar, que es lo que todos tenemos que hacer, esperar a que el precio llegue donde yo necesito que llegue para poder ejecutar una orden, entonces puede ser entre 3 y 6 meses, ¿sí? No rentable, yo quiero consistencia, porque tú puedes ser rentable un mes, tú este mes me puedes hacer el 30%, pero al mes siguiente perder el 60%. Entonces no es rentabilidad, literal es consistencia. Y es que tú logres sostener esa ganancia, ¿sí? Que si tú hiciste un 10 este mes, pero el otro mes solo pudiste hacer un 3, fabuloso, vas al 13. Pero el otro mes hiciste un 5, ¿sí? Vas al 18. Así sucesivamente tienes que ir mirando tu cartera o tu dinero por porcentajes, no en dinero, ¿sí? Trata de llevarle un porcentaje coherente a esa cuenta para que no vayas a exponer más de lo que te vayas a ganar. Pero en promedio, entre 3 y 6 meses, con un buen acompañamiento, corrigiendo los errores que estés presentando, si tienes pues ese apoyo. Si no lo tienes, a uno a veces le cuesta un poquito más porque uno solo empieza a consumir mucha información en redes sociales, mucha información en YouTube, finalmente no logra como construir su propia estrategia así como tan solito. Las empresas de fondeo que recomiendo, Axiseller y Darwinex. Puedes cambiar el nombre, puedes nombrar algunas plataformas de trading para practicar. Saludos desde Lima. Claro que sí. La clase de mañana y la clase del viernes les voy a mencionar la plataforma que más me gusta, sobre todo porque tiene cuentas en centavos, entonces puedes practicar con $10, ¿sí? $10 serían 1.000 centavos. Entonces lo trabajas como si fuera una cuenta de 1.000, solo que estás manejando centavos, entonces estás corriendo un riesgo mucho menor en tu dinero, ¿sí? Pero haces una plataforma en mercado real. Ve, haces una práctica en mercado real, ¿sí? No en demo. Yo ya los estoy mandando a todos para centavos. No vayan y practiquen en centavos, vivan la adrenalina de tener una ganancia o una pérdida y de acuerdo a eso ya van ajustando sus emociones a este mercado. Porque eso de ir a operar en demo es muy bonito mientras me acoplo a la estrategia, mientras aprendo a tener en cuenta los aspectos importantes para ejecutar una orden. Hasta ahí es linda la demo. Pero si no salen de demo, es muy complicado que cuando salten a real estén tomando buenas decisiones. Es muy complicado, porque hay que pasar un periodo de madurez emocional. Y esa madurez emocional no se pasa en demo. Nunca. No se pasa en demo. Es como si ustedes estuvieran en aviación aprendiendo en un avión, en un simulador, no. Ustedes tienen que empezar a sumar horas de vuelo, a cometer errores, a identificarlos, a llevar una bitácora, a empezar a identificar por qué están eh, poniendo esa orden en el mercado. Esa orden en el mercado la puse porque el mercado me está cumpliendo con las características que me debe cumplir para ejecutarla técnicamente, o estoy poniendo esa orden porque me dio impulso, ¿sí? Y de eso también va a depender como la temporalidad en la que ustedes estén operando. Yo, por ejemplo, a dos de mis alumnos estos días les dije, ustedes no me van a ver mercado en 5 minutos, porque vi que el nivel de estrés que les está dando y la ansiedad que les está dando es alta. Entonces les voy subiendo la temporalidad para que me vayan haciendo un trading más swing, pero finalmente que les baje esa emoción, porque si no logramos controlar emoción, también es complicada la consistencia. ¿Listo? ¿Qué analizas? ¿Precio o volumen? Las dos. La acción de precio contempla la estructura que lleva el mercado en ese momento, sea alcista o bajista y los rompimientos de puntos estructurales y el volumen de las velas japonesas. Literal, a ti una vela japonesa te está dando la información que necesitas del volumen que se está negociando en ese momento. Entonces, ahí hay que analizar las dos cosas. El precio, que es simplemente la estructura, y el volumen que llevan esas velas y hacia dónde va ese volumen para que tú puedas apoyar tu operación. Listo, por aquí no veo qué más preguntas. Gracias. ¿Cuánto tiempo estimas? Ya la respondí. ¿Quién más? ¿Quién más? Son demasiadas. Aleja, ¿cómo ubicas los diferentes niveles de conocimiento que tengan las personas que van a ingresar a mi academia? John, normalmente
les digo que les hago un diagnóstico y es gratuito, me siento con ellos media hora, charlamos y muéstreme qué está haciendo. Muéstrame qué está haciendo, cómo lo haces, desde que te sientas, cómo vas a tomar tu decisión, bajo qué parámetros, y de acuerdo a eso te digo qué puedes ajustar o cómo te podría yo apoyar. Pero sin un diagnóstico es como complicado porque no sé tu nivel. Y a mí han llegado unos con un excelente nivel que literal con 3 clases quedan listos, como hay otros que han llegado que sí definitivamente hay que darles clases de cero para que empiecen a entender cuál es el volumen de una vela japonesa, cómo se leen las velas japonesas, que eso también hay que tomar un grupo de velas y empezar a determinar hacia dónde van. En fin, es lenguaje, chicos, es lenguaje técnico, pero se aprende, ¿sí? No es tan complicado. Simplemente, pues hay que estudiar. Yo tuve un mentor que aparecía a las 10 a.m. y decía muchos análisis de mercado y no vamos a operar, pero no explicaba el por qué. No, aquí lo ideal más que saber por qué vas a ganar es por qué te ganaste ese dinero, ¿sí? Que tú me digas, tomé esta posición porque la estructura iba alcista, la noticia salió a mi favor, vi el volumen en 5 minutos, el mercado había perdido impulso en 5 minutos, venía en un retroceso, pero ya de forma correctiva, es decir, el mercado te empieza a dejar huellas, te empieza como a hablar. Y cuando el volumen se va agotando, el mercado empieza a hacer unas correcciones o empieza a hacer algo que yo llamo desaceleraciones de precio, y es que el precio frena literal y empieza a cambiar esa estructura. Entonces, una vez ustedes identifican esas desaceleraciones, que yo hablo mucho de ellas en Instagram, en Telegram, les digo, ve acá una desaceleración de precio, la estructura cambia, aquí se puede tomar una entrada, ustedes ya van entendiendo el por qué se toma la entrada. O sea, más que venir a comprar y a vender, ustedes necesitan entender por qué lo están haciendo. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias. ¿Por dónde voy? Jesucristo, esto está muy largo. Yo opero US30. Llevo 3 años, pero no encuentro la grieta del por qué no puedo generar ingresos. Llevas 3 años operando US30. US30 es un activo, es un índice de alta volatilidad, ¿sí? Como oro. Pero es un activo que también deja mechas importantes y da unos rallies importantes. Pero todos estos activos tienen una estructura, ¿sí? Tienen un máximo, tienen un mínimo, lo quiebran, te avisan. Entonces, muy interesante que me escribas y hagamos un diagnóstico, me haces un análisis, porque que no puedas generar un ingreso en 3 años, hay que mirar por qué. Hay que mirar por qué, cómo estás tomando la decisión, qué aspectos tienes importantes para tomar la decisión, en qué temporalidad estás trabajando, cuál es tu lotaje adecuado. Depende del capital que manejes, pues no puedes sobrelotear una cuenta. Como te digo, hay que manejar la cuenta en porcentajes y en porcentajes coherentes, sostenibles en el tiempo. De hecho, cuando entren a Darwin's X, entren a Darwin's y miren las carteras que hay allí, de los traders que hay allí, fondeados con millones de euros, no van a ver ningún trader que haga más del 5 o 6% mensual en su cartera. Y es porque obviamente a más cartera y mejor gestión de riesgo, pues es mejor el salario para nosotros. Así que al principio venimos con mucho afán de querer venir a hacernos 200, $500 en el mes para pagar las cuentas, pero en esto no funciona así. No funciona así. Primero hay que entrenarnos y de acuerdo a ese entrenamiento empezar a escalar esa ganancia, ¿sí? Para que no sea algo descabellado. O sea que si yo tengo 100 millones de pesos colombianos, estamos hablando de $30.000, $35.000 con el precio del dólar hoy. ¿Puedo ser un inversor? Por supuesto que puedes ser un inversor de los mercados financieros, pero lo ideal es que elijas carteras en las que puedas diversificar. Es decir, cuando yo soy un inversor de los mercados financieros, debo tratar de diversificar esa cartera. Ustedes no pueden poner los huevos en la misma canasta y tienen que elegir operadores de cuentas que manejen distintos activos. Entonces, si tú tienes un trader en una cuenta, en un fondo PAN, por ejemplo, que esté manejando más de $50.000, que los hay unos de 50.000, de $200.000, tú puedes poner ahí, no sé, 20 millones. Estamos hablando en pesos, ¿cierto? Entonces, tú puedes poner ahí 20 millones. Vas y buscas otros y pones 10 millones. Pero
de distintos niveles de riesgo y de distintos activos financieros, ¿sí? Para que no vayas a tener grandes pérdidas en todas tus carteras, pero sí puedes diversificar en distintos fondos PAM, ¿sí? Adicional, también hay fondos de inversión, en otro tipo de activos que son muy buenos para quien tiene 100 millones de pesos. Entonces ya es cuestión de tomar un buen análisis con un corredor y que él te muestre para que inviertas en acciones, puedes invertir en acciones. Cuando yo ya tengo un dinero tan grande, yo puedo entre 15 millones, 20 millones, 30 millones de pesos invertirlo en acciones y diversificar esa cartera, pero no poner nunca todos los huevos en la misma canasta. ¿Cuáles son los portafolios? Los portafolios vamos a conocer el viernes, vamos a entrar al ranking y vamos a mirar quiénes están de primeros y por qué están de primeros. Vamos a hacer análisis de drawdown, vamos a hacer análisis de con el dinero que ellos empezaron y el que están manejando ahora, como para que ustedes digan, ok, sí, en este trader puedo invertir $500, en este puedo invertir 200 y así ustedes vayan mirando cómo pueden diversificar. Nos enseñarás a participar en esos rankings para traders inversionistas. Esa es la idea, que ustedes los conozcan, aprendan y si es posible, pues después hacemos una clase solo de fondos PAM y fondos copy trading para poderles enseñar a parametrizar cuentas, ¿sí? Y es que si voy a elegir una copy, ¿qué nivel de riesgo voy a elegir para mi copy? Si le voy a poner un nivel de rescate de capital que también se le puede poner. Es decir, si ese trader se va a un riesgo muy alto y va a quemar su cartera, yo pueda proteger algo de mi dinero, ¿sí? Y no perderlo todo. Eso también se le puede configurar. El nivel de ratio de copia también se puede configurar. Tú le puedes copiar a un trader el 10, 20, 30, esos son porcentajes, el 50 o el 100% de sus operaciones. Y de acuerdo a eso, pues llevas como un control en el riesgo de tu dinero. Muchas gracias, 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 gracias. Aleja, ¿cuánto porcentaje debo arriesgar en una operación? Estoy pensando en una cuenta de fondeo de $10,000. Normalmente nosotros llevamos un control del 1% diario, ¿sí? 1% de tu cuenta de $10,000 en ganancia. Depende de lo que te exija la prueba de fondeo. Por lo general, las pruebas de fondeo te están dando un drag down máximo o un riesgo máximo de entre el 5% diario, que es muy buen drag down, pero no sé hasta cuánto te está pidiendo, y hasta un 10% mensual, que es como lo más coherente que puede manejar cualquier trader, ¿sí? Entre 5% diario y 10% mensual. Si llegas a tener una operación que supere ese 10%, te aniquila la cuenta. Entonces es mejor mirar de dónde es la prueba de fondeo y cuál es el parámetro que te exige, porque hay unas que no nos deja operar noticias, hay otras que te limitan mucho en el nivel de riesgo, hay otras que también te pueden, si tú, por ejemplo, te pones a operar con un lotaje específico, te congelan en ese lotaje y no te dejan operar menos. Entonces hay que saber bien cuál es la prueba de fondeo que estás presentando o que quieres presentar. Pero normalmente, generalmente piden el 5% diario, ¿sí? Mex Atlantic Broker regulado, no lo conozco y ojalá tenga una regulación por la FCA y ya le creo más, porque la FCA es una de las regulaciones más difíciles de conseguir a nivel broker y es una de las que más te garantiza que tú puedes tener protegido por lo menos tu operativa, que no empiecen en una mecha, en una noticia económica a volar stop loss o a congelar spread. Pasa mucho en las noticias económicas, miren eso si están en algún broker y estén dando una noticia de alto impacto, unas, no sé, nóminas no agrícolas o IPC de Estados Unidos, algo así de alto impacto. Miren ese broker en un minuto, cómo se porta su spread y su precio si no empiezan a hacer esto, ¿sí? Si empiezan a hacer eso, ya ustedes saben que no pueden operar noticias económicas porque eso se llama manipulación de spread, ¿sí? A veces se congela o ellos en sus términos y condiciones te pueden decir que en noticias de alto riesgo te van a ampliar spread. Tú debes tener conocimiento de eso. Ay, a ver, ¿qué más? Revisar brokers, sus regulaciones. Todos los brokers al final de la página tienen qué regulaciones poseen. FCA de Reino Unido, genial, es la mejor, ¿sí? O la ASIC también es buena. Si tienen las dos, mucho mejor, porque quiere decir que tienen más regulaciones para no manipular precios, que es para mí lo más importante. En temas de depósitos y retiros, rara vez un broker que tenga una buena regulación te va a poner inconvenientes para retirar dinero, ¿sí?
Lo más importante es que tengan buenos entes reguladores para que nos garanticen transparencia operativa. Y es que no nos van a manipular el precio y que nosotros podemos poner una orden de mercado en el momento que tú la ejecutes, de una vez se da. No que van a tener segundos después, porque entonces ya tu precio va a quedar corrido. Bueno, hay un sinnúmero de factores que pueden ocurrir cuando un broker no tiene una buena regulación. O que deposites y que no te vuelva a contestar el ejecutivo de cuenta. También está pasando. Es decir, te basas en la liquidez. Sí, yo lo llamo liquidez, claro, es la liquidez que en el momento tiene el mercado en la temporalidad que yo voy a operar, claro, esa es la liquidez. Los puntos estructurales donde tú ejecutas una orden son puntos donde hay mucha liquidez, sea en compra o en ventas, y por eso se te da la orden. ¿Fortrade es seguro? No lo conozco, pero hay una plataforma donde ustedes pueden ir a mirar también las calificaciones, ¿sí? De los traders. Se me escapa en este momentico cómo se llama, pero existen. No me acuerdo cómo se llama en este momento, pero tú vas y ahí están las calificaciones de las personas. ¿Cómo puedo ser un inversor si tengo un buen capital? Lo primero es identificar unas muy buenas cuentas. Lo segundo, que tengas un buen ejecutivo de cuenta del corredor en el que tú vas a invertir para que él por lo menos te diga cuáles son esas carteras en las que puedes invertir y que tú puedas diversificar. En este mercado siempre estamos en riesgo, así que lo mejor es que el inversor no solo conozca dónde está invirtiendo, sino que sepa diversificar esa cartera para que si llega a tener una pérdida en una, pues no le afecte a las demás. Entonces, por eso es importante lo que yo mencioné ahorita: qué tipo de trader eliges, cuál es el drag down máximo que ese trader tiene, porque las personas tienden a venir a ver estos rankings y se van por el lado de las ganancias. Entonces siguen al trader que más ganancias tiene, pero a veces no miran el drag down. Yo como inversionista primero miro el drag down, porque es el nivel de riesgo máximo que yo estoy dispuesto a tener en mi capital, ¿sí? Así que si ese drag down está por encima del 20 o 30%, ya para mí sería de alto riesgo y simplemente lo descartaría. Pero si tiene un 20 o 30% frente a un 200 de ganancia, ahí es donde ese drag down no es tan relevante. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque supongamos que yo he hecho el 200% de ganancia y tengo un drag down del 30 máximo. Ya sé que tengo un drag down del 30. Si tú vas a entrar como inversionista a mi cartera, estamos haciendo una suposición, y yo mañana decido arriesgar ese 30, yo ya me gané el 200, ¿cierto? Entonces, tú como inversionista entrarías asumiendo un 30%. Y eso es transparente en todos los rankings. Y también debes tenerlo en cuenta, de que si tú miras el drag down versus la ganancia y te parece significativo, entonces, no, yo no soy capaz de arriesgar el 30, entonces mejor me voy por uno que no tenga que tenga un drag down o un riesgo máximo por debajo del 20, ¿sí? Que también es coherente, depende del tiempo que lleve la cartera, no si es de un mes. Pero si son carteras de 6 meses o un año, es un drag down coherente para el tiempo, ¿sí? Entonces hay que mirar varios aspectos ahí, eso los vemos el viernes en ese ranking. Gracias, gracias, gracias. Creo que estoy llegando al final, ya estoy contestando todas las preguntas. Qué bien. Mañana simplemente vamos a hacer análisis, voy a contestar preguntas de análisis. Les voy a mostrar cómo hago un análisis. Si tenemos tiempo, me pueden compartir la pantalla y me dicen qué están haciendo y cómo. No tengo ningún problema, pero para que la clase no se haga como muy extensa, había mucha gente en cero, mucha gente que no sabe nada de mercados, y por esa razón pues venían como muy perdidos cuando entran a este tipo de grupos, pero lo que quiero es que entiendan que se pueden educar, que entiendan que pueden aprender y que mientras estén dispuestos a lograr algo, lo van a conseguir. Doy por terminada mi presentación. No sé si alguno tiene una pregunta adicional o se anime a activar el micrófono y hacérmela, sería fabuloso. Y si no, podemos dar por finalizado el encuentro de hoy y los espero mañana también a las 7 de la noche para que miremos temas de plataformas, miremos temas de MetaTrader, hagamos un análisis, aunque el mercado para esta semana ya empieza a quedarse bastante quieto. De hoy rompieron rangos muchos activos, fue muy lindo haberlo visto, porque eso se llaman rallies decembrinos, búsquenlo en Google, rallies decembrinos en la bolsa. Son movimientos bruscos que se dan en el mercado y que se dan por lo regular cuando los activos van quedando tan lentos, pero es porque normal, estamos en fin de año, los grandes capitales, los brokers, los fondos de pensiones
y aquellas personas que mueven el mercado de forma institucional empiezan a salir a vacaciones. Al salir a vacaciones merman las posiciones del mercado. Al mermar las posiciones del mercado, el mercado se va quedando muy lateralizado o muy lento, ¿sí? Hoy se rompieron muchos rangos, pero no quiere decir que vamos a tener como muchos rallies. No lo veo como tan activo. Lo más probable es que después de que Donald Trump se suba en enero, ya empezamos a tener una volatilidad real y van a empezar a experimentar movimientos ya más bruscos de mercado, porque Donald Trump mueve mucho mercado, ¿sí? Haber operado con Donald Trump hace algunos años fue un reto bastante amplio, porque es un tiburón comercial impresionante y es una persona que sabe cómo mover mercado, que una vez ve que el tema de su país, sus empresas, sus acciones o lo más importante que mueve la economía americana está en picada, él sale y dice algo, hace una intervención y eso repunta o lo estabiliza. Entonces sabemos que es un tiburón comercial con el que va a ser un reto también operar para los que están nuevos en este mercado, para que se preparen para la era Trump, que es alguien que mueve mercado con todo lo que dicen. Entonces hay que estar pendiente también del Twitter, donde él salga a decir algo, porque él es como una noticia económica de alto impacto andante, ¿sí? Para que lo vayan entendiendo así. Voy a abrir el grupo de WhatsApp, pero obviamente no hasta ahora. Mañana lo voy a abrir una horita para que hagan preguntas. Hoy no lo pude hacer porque estaba preparando la clase, pero mañana sí lo voy a abrir para que vayan haciendo preguntas. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Los dejo para que descansen, preparen sus preguntas para mañana. Mañana nos vamos a ir a análisis técnico y a mirar de forma técnica qué hace un activo y cómo lo hace y por qué. Y los dejo por aquí para que vayan descansando. Muchas gracias a todos por haberse conectado a esta clase. Espero que hayan aprendido algo. Dios los bendiga. Hasta luego.